Buenos días otra vez. Bueno, pues continúo con mi segunda entrada en este 1 de enero del 2022 y me disculpo por el pequeño arrebato de entre la ira y la burla que me produce la situación en España, del gobierno de España. Tengo escrito por ahí en algún sitio, pero son esas cosas que no me importa repetir, que una de las pruebas palpables de la degradación de las sociedades humanas es que cada vez nos engañan gente con menos talento. Lo que sucede es que en España en estos momentos es asombroso. Es asombroso porque no es que tengan menos talento o poco talento, es que no tienen ninguno. Es una de esas cosas, de esas fotografías que circulan por internet, que de pronto hay una vaca subida en un poste de teléfono y dice, ¿cómo coño ha llegado ese animal ahí? Bueno, pues yo miro al gobierno de España y digo, ¿cómo puede ser que esta panda de imbéciles hayan podido llegar democráticamente a gobernar un país del nivel de España? Es asombroso, es asombroso, o sea, es decir, es que es imposible. Es decir, una nación tiene que estar muy enferma para poder elegir democráticamente a una panda de estafadores. Es una cosa absolutamente asombrosa. En fin, quede la vergüenza de los siglos para ellos y ojalá se les pueda sacar del poder pronto, aunque el panorama que hay detrás tampoco es para... Yo en este mundo tenemos, si queremos que, en fin, luego lo voy a decir más en extenso, pero tenemos que pesar el voto y tenemos que impedir el que debute en política a los demagogos y a los imbéciles. Hay que poner barreras. Si queremos salvar el mundo desde el punto de vista social, hay algunas cosas obligatorias que tenemos que hacer. Hay que pesar el voto, hay que pesar el voto y hay que impedir que los imbéciles lleguen al poder. ¿Se podrá hacer? Difícil porque es que hay tantos. Quiero decir que obviamente, pues bueno, hay una frase por ahí estupenda que luego vendrá seguramente cuando hable de política que dice que cuando tú ves a un gilipollas en el poder es que los que le votaron están magníficamente representados. Bueno, pues en esto estamos. Sigamos con el libro, quiero decir, perdonadme estas explosiones de indignación y de burla. La especie humana tiene una dilatada experiencia en pensar y en experimentar formas de gobierno, formas de organización de la vida pública. Dentro del arco máximo de nuestra imaginación hemos experimentado o nos han experimentado, hemos puesto o nos han impuesto todo tipo de modos y entendimientos de la organización de la vida de los individuos y de las colectividades. Todas las variantes de la clásica definición de Aristóteles, monarquía, aristocracia y democracia, y todas las variantes de sus antónimos, tiranía, oligarquía y oclocracia, demagogia, así como todas sus posibles combinaciones, combinadas a su vez con teocracias, tiranías, dictaduras de todo tipo, dictaduras militares, económicas, dictablandas, tiranos perversos o benévolos, tiranías de uno o de número, el absolutismo, comillas, el absolutismo de las mayorías, tan falso como el absolutismo de uno solo y más peligroso aún. ¿Os suena el absolutismo de las mayorías, que es lo que estamos viviendo en estos momentos con estas mal llamadas democracias? Tan falso como el absolutismo de uno solo y más peligroso aún. Repúblicas, burocracias, meritocracias, democracias populares, representativas u orgánicas y asamblearias, fascismo, nazismo, monarquías absolutistas o constitucionales, reinos, imperios, provincia cultural, lingüística, religiosa, geográfica, como origen de una nación, incluso una ideología, un común entendimiento de la vida como más de una nación, estados federados, confederados, asociados, ciudades-estado, estados de partido único, estados representativos, unos y otros, o todos los sistemas a la vez. Todas esas cosas y algunas más que me dejo en el tintero, hemos, en los seres humanos hemos enseñado para vivir. Estados que dicen ser una cosa y son lo contrario de lo que dicen ser. El Estado como expresión de la razón de Estado comunica razón. A elegir. El Estado como expresión de la razón o la razón del Estado como única razón. Comillas, no se puede gobernar con el paternostis, decía Cosme de Medici. Es verdad, difícil es gobernar con el paternoster.
El hecho práctico necesario sobre el hecho moral, soberanía popular, absolutismo, l'état c'est moi, anarquismo, despotismo ilustrado o no, despotismo ilustrado o no, todo para el pueblo pero sin el pueblo, pero para mí un poquito más a poder ser, demagogos, caudillos de derechas o de izquierdas, todos más o menos malos, todos de malos a pésimos. En las instituciones humanas la lucha no es entre el bien y el mal, la lucha es entre lo malo y lo peor. Las instituciones humanas, la lucha no es entre el bien y el mal, es entre lo malo y lo peor. Lo dijo Balzac, otro de mis maestros, de los que tanto disfruto. Todos insuficientes, todos los sistemas son insuficientes para las esperanzas humanas que en definitiva vuelven una y otra vez a los orígenes del análisis simplista de lo que todo sistema es bueno si propicia el desarrollo integral, la libertad, la seguridad, la igualdad, el bien común, el desarrollo económico y la dignidad del ser humano. Comillas, solo el que manda con amor es servido con fidelidad, que dijo Quevedo, yo lo dudo, pero bueno, es una hermosa frase. Y todo sistema es malo si propicia, colabora en restar espacios o contenidos de estos valores máximos, como hacen todos ellos, unos mucho más que otros. Comillas. En cuanto a la política, tiene razón Pascal. La política es manicomial y siempre condena a ser malo, a ser necio, a vivir de ser malo y a vivir de ser necio. No hay política que no descienda a los infiernos, a los cuales bajar, como dice Virgilio en la Eneida, es fácil y salir imposibles. Lo dice Gabriel Albiac. Es hermosa el pensamiento, ¿verdad? Efectivamente, así es. No se puede. La política te condena a ser malo, a ser necio, y a vivir de ser malo y a vivir de ser necio. Sorprende, sin embargo, que entre tantos sistemas políticos nadie nunca haya definido al más importante de todos ellos, el que nos acompaña desde que el mundo es mundo, desde la primera organización social, la cleptocracia, el común de todos los sistemas políticos que la humanidad ha ensayado y que podría definirse como que no existe ni ha existido gobernante ni hombre público que no haya colocado su provecho propio como principal objetivo de su actuación política. Comillas. Detrás de un gran hombre siempre hay un ego enorme, ya que repasando nuestra común historia, la virtud, la ejemplaridad, la capacitación, la honestidad y el desinterés, el gobernar para el bien público y no el privado, no es la regla en ningún tiempo, es siempre la excelsa excepción, un milagro en la vida de los pueblos y de algunos muy pocos hombres excepcionales. La historia solo nos recuerda de manera destacada a Cincinnatus, dictador romano a petición del Senado que le otorgó el poder en unas crisis que cuando finalizaron las emergencias para las que fue requerido por 2 veces, devolvió sus poderes al Senado y tomó de nuevo el arado donde lo había dejado. Aunque se debe reseñar que egoístas y malas personas que solo piensan en su provecho han sido a la vez magníficos gobernantes, y buenas personas y honestos del libro han sido una catástrofe como gobernantes y han sumido a sus sociedades en océanos de sangre y corrupción. Misterios. 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 ¿El bueno tonto es el adecuado para gobernar un esto por ser bueno? ¿O es preferible soportar ladrones dentro de un si son buenos gobernantes? En fin, el mundo de la empresa sería lo siguiente. Tienes un gerente que es una catástrofe, que pierde dinero a las puertas, pero que es un hombre bueno y honesto a tal. Y tienes un gerente que es un poco golfo, que en fin, que mete la cuenta de gasto lo que no debe meter, y bueno, pero que hace ganar a la empresa. ¿Cuál es mejor para la empresa? ¿Verdad? Son preguntas imposibles. Y digo, misterios. Y, entre comillas, y el mayor de todos los misterios, el hombre. Lo dijo Sócrates. Sí, somos el mayor de todos los misterios. Y esta evidencia no tiene ni contestación ni solución conocida. Pertenece a la inevitabilidad de la condición humana. Tal vez el pragmático y cínico pensamiento de la política norteamericana, lo que llaman el 11º mandamiento, roba lo que puedas pero que no te coja, sea la única solución. Que los castigos penales para los hombres públicos culpables de corrupción sean de tal magnitud y gravedad que se lo piensen 100 veces antes de delinquir, y a pesar de todos los pesares y todas las amenazas, lo harán.
A pesar de que digas lo que digas, antes de delinquir, lo harán. Comillas. La corrupción es el emblema de nuestro tiempo y acaso la única religión que tiene hoy vocación universal. Gajem no. Yo creo que es verdad que la corrupción es el emblema de nuestro tiempo y es acaso la única religión que tiene hoy vocación universal. La tendencia a la corrupción parece ser una condición inherente a la condición humana y tal vez pertenezca a los mecanismos inconscientes primitivos de supervivencia, la acumulación como depósito de supervivencia de comida, mujeres, tierra, dinero, el aprovechar cualquier posibilidad de provecho personal en cuanto se tiene oportunidad para ello, de manera que tal vez pudiera decirse que todos somos corruptos y ladrones, los unos en activo y los otros en espera de serlo. A uno lo que pasa es que la espera es dura toda la vida. Y la única posibilidad de controlar estas tendencias profundas es mediante la educación que incentive la responsabilidad social y la severidad de las leyes. Pero cuando las leyes sean benignas con los poderosos, cuando miren para otro lado, la corrupción se convertirá siempre en un cáncer social sin remedio y toda la sociedad será corrupta. Hoy, el mundo. Pero cuando las leyes sean benignas con los poderosos y con los ladrones, con los estafadores, cuando miren para otro lado, la corrupción se convertirá siempre en un cáncer social sin remedio y toda la sociedad será corrupta. Y en todas las sociedades, el sinnúmero de chupópteros que como parásitos invasivos, como termitas sociales, por un camino o por otro viven del cuerpo social, siempre dispuestos en su desmesura voraz a destruir consumiéndola la casa social que debe protegernos a todos. Son capaces, chupando incansables de la teta de la vaca, de sacar la vaca entera por la ubre, cuernos incluidos. Dejas a los partidos políticos llenarse de la teta de la vaca del Estado y sacan el Estado entero a través de la teta. ¿No suena eso? Comillas. Ninguna naturaleza humana es apta para administrar soberanamente todos los asuntos humanos sin henchirse de insolencia y de injusticia. Os lo repito, lo dijo Platón. Ninguna naturaleza humana es apta para administrar soberanamente todos los asuntos humanos sin henchirse de insolencia y de injusticia. En definitiva, la permanencia continuada en la fábula de Thomas Douglas, Mouseland, Tierra de ratones, donde los ratones siempre parecen preferir elegir gatos para su gobierno, o tal vez siempre los ratones que llegan al poder inevitablemente se convierten en gatos entre ratones, pero no debemos olvidar que se puede encerrar al hombre, pero nunca las ideas de perfección y desarrollo personal y social. Comillas. El hombre podrá elevarse y caer, las naciones podrán nacer y morir, pero las ideas son eternas. Pero las ideas son eternas. Aquí me tenéis citando a pensadores de hace 2500 años, que viven en mí, que viven en vosotros. Y recordar también su benévolo juicio sobre el buen gobierno. La medida de valor de un gobierno no es solamente el Producto Nacional Bruto, tampoco el equilibrio de la balanza internacional de pago, no está solamente en la cantidad de reservas de oro. Seguramente el valor de un gobierno está en lo que hace por su gente, la medida en que mejora su calidad de vida, mejora la asistencia sanitaria, les da mejores medidas de seguridad, mejores estándares de valores morales. Eso es lo que hace grande a una nación. ¿Veis hoy en el mundo que esto es lo que las naciones estén intentando hacer grande a la nación? De esta manera. Realidades y no palabras, contenidos y no anunciados. La lúcida asunción de Churchill. Comillas. La democracia es el peor sistema de gobierno diseñada por el hombre, con excepción de todos los demás. Frente a las utopías máximas, igualdad, justicia, dignidad, libertad, seguridad, progreso, todos los sistemas de gobierno son malos, lo que sucede es que algunos son mucho peor que otros. Comillas. ¿En base a qué razones una persona debe obedecer a otra? Perry. La realidad ha sido y es la que es, la confusa mezcolanza del entendimiento-desentendimiento humano, del control abusivo de unos seres humanos sobre otros, pero en el plano del pensamiento moral, en la fraternidad de los racionalistas críticos, decía Popper, en la construcción intelectual de propuestas utópicas donde se han ido imaginando superiores escenarios relacionales y donde en definitiva se han aportado los paisajes de civilidad
que parecen acordes a la razón y a la dignidad humana, utopías siempre en el futuro y en la esperanza de un mundo mejor. Comillas. Mis vocaciones en esta vida siempre fueron ser pianista de una casa de putas o ser político. Y para decir la verdad, no existe gran diferencia entre las dos. Lo dijo un irónico presidente americano, Truman. Ya que, comillas, la política es el segundo oficio más viejo del mundo, en el fondo y en la forma muy parecido al primero. Sí, en definitiva, putas públicas, por un camino o por otro. El moderno entendimiento del Estado, comillas, la sociedad ha nacido de nuestra necesidad, el Estado de nuestras culpas. La sociedad es un bien, el Estado todo lo más es un mal necesario. Godwin. Que en el fondo no es otra cosa que la cristalización organizativa de la sociedad, y todas las sociedades, para ser tales, de algún modo están organizadas, es por el momento el concepto final de la escalera intelectiva progresiva iniciada en los primeros asentamientos humanos, en las agrupaciones tribales, algunas de las cuales han llegado hasta nuestros días, en los grandes y duraderos imperios donde convergían el poder temporal y el divino en una sola persona: China, Japón hasta el siglo XX, Persia, Babilonia, Egipto, y sobre todo en Egipto y en gran parte de las monarquías europeas, en el primer concepto de democracia de Solón de Atenas, en la utópica república de Platón, en la política de Aristóteles. La experiencia política de Roma y sus tremendas vicisitudes históricas, la meritocracia de la Iglesia Católica, única organización que sobrevivió al Imperio Romano, donde los mejores se someten por votación al mejor, primus inter pares, que normalmente por edad ya está mirando y gobernando, o debería, para la eternidad. Muchos se entretienen con los temas temporales, todavía muchos papas se entretienen muchísimo con los temas temporales. Y en la historia de la Iglesia ni te quiero contar. Y que no es un mal ejemplo, no es un mal modelo incluso para nuestras sociedades, ya que ha conseguido 2000 años de existencia estable continuada, más o menos. Y que según Balzac es el ejemplo máximo del buen gobierno, ya que está compuesto por ilustrados, igualitarios y comprometidos con el bien común y con una idea común. Es verdad, es una sociedad de ilustrados. No entras en nada más que en los temas de la Iglesia, solo entras con unos estudios muy exigentes. Y están comprometidos teóricamente con el bien común. Contemos también con las utopías humanistas de Moro y los innumerables pedaños reflexivos, Cicerón, Aquino, Hobbes, Locke, Kant, etcétera, que desembocan y cristalizan en el siglo de las luces en los nobles pensamientos de Condorcet. Comillas, llegará un día en que la luz del sol solo iluminará al hombre bajo la sola guía de la razón. Llegará un día. Llegará un día que seamos gobernados solo por la luz de la razón. Somos una especie tan curiosa, tan extraordinariamente incoherente, tan alejada de los conceptos humanos y humanistas fundamentales, que hemos tardado miles de años en evidenciar políticamente lo evidente. Sostenemos como evidente que todos los hombres hemos sido creados iguales. Joder, miles de años. Miles de años. Y que somos portadores de valores inalienables, propios y irrenunciables. Libertad, dignidad, igualdad, justicia. Pensamientos que están en la propia base de la vida, del más mínimo acercamiento a cualquier pensamiento de moral social, y que sin embargo nunca a lo largo de nuestra común historia han formado parte fundamental y permanente de los sucesivos órdenes sociales que la humanidad ha ido ensayando y puesto en práctica hasta nuestras modernas sociedades. Afirmación está dicha entre tremendas dudas e interrogantes, ya que la búsqueda de privilegios y posiciones abusivas parece estar en la base misma de la condición humana, tanto de personas como de sociedades. Bueno, y creo que para una introducción en política no vamos mal. Lo dejamos aquí y continuaremos porque tenemos para hablar largo y tendido. Y me despido con lo mismo que me despí antes. Hoy es día 1 y os deseo de este año que iniciamos, este año de gracias o de desgracias que nos espera. Y me despido con un caluroso saludo para todos y un abrazo.